Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Aldaco, y esto es Encuentro, un espacio de reflexión para la vida diaria. Hoy quiero hablarle acerca del Salmo número 3, y el tema es paz en medio de tiempos conflictivos. Y quiero leer una porción de este salmo que dice de esta manera: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Hay una historia acerca del gran libertador de la India llamado Mahatma Gandhi. Se dice que este hombre en alguna ocasión estaba meditando, estaba en un tiempo de oración, porque este hombre creía en Dios, y de pronto llegó un ladrón y, aprovechando el silencio de la casa donde habitaba el gran libertador, entró, y cuando le vio con los ojos cerrados en posición de oración, lo agitó y le dijo: dame todo lo que tienes. Y aquel hombre, Mahatma Gandhi, sin atemorizarse, abrió sus ojos y le dijo: mira, no me estés molestando, yo estoy en un tiempo de oración, así que ahí en aquel lugar hay una bandeja de plata, es muy valiosa, puedes tomarla, es tuya, llévatela y ya no me quites más el tiempo. Aquel hombre fue y tomó aquella bandeja de plata muy valiosa, y entonces se hizo una pregunta: este hombre que le estoy robando esta posesión, me la ha entregado sin dar pelea, sin decir nada más, así que él tiene que tener algo más valioso que esta bandeja de plata. Así que fue nuevamente con Mahatma Gandhi y lo volvió a remover, y Mahatma Gandhi estaba en su tiempo de oración. Le dijo: ¿qué pasa? ¿Por qué me quitas el tiempo? Y el ladrón le dijo: tú tienes que tener algo más valioso que esta bandeja, porque me la entregaste sin oponer ninguna resistencia. Y Mahatma Gandhi con toda calma le dijo: mira, lo más valioso que yo tengo es mi paz, la confianza en mi Dios que nadie me puede quitar. Tú me puedes robar posesiones valiosas hablando humanamente, pero hay una posesión intangible que tú no me puedes quitar, y es mi paz, como te lo he dicho. Y entonces aquel hombre, sorprendido, le hizo una pregunta: ¿cuál es el camino a la paz? Y entonces Mahatma Gandhi le dijo: no hay ningún camino a la paz es el camino. Y yo le pregunto a usted: ¿cómo es que usted obtiene paz en medio de los tiempos conflictivos? ¿Cómo es que usted obtiene paz cuando la gente le hace la guerra? Encontramos en el Salmo número 3 la historia de David, y si vamos a el segundo libro de Samuel, de los capítulos 15 al 17, encontramos el trasfondo histórico de este Salmo número 3, y encontramos que de pronto un hijo de David llamado Absalón se rebela contra él, le quita el trono y empieza a hacer una serie de desmanes. Este hombre llamado Absalón, mal aconsejado por personas malintencionadas, y entonces David sufre las consecuencias de un exilio. David huye de la ciudad de David, precisamente que así se llamaba, la ciudad de Jerusalén, y David se encuentra de pronto en el desierto, rodeado de enemigos. Hay batallas a su alrededor por el poder, y entonces David, yo le quiero mostrar que en primer lugar David fue sabio para reconocer los días conflictivos, porque ese es un gran problema que tenemos muchos de nosotros, que enfrentamos problemas, dificultades, conflictos, y no nos damos cuenta, nos negamos a entender que
el primer paso para encontrar la solución a nuestros problemas es reconocer que estamos dentro del problema precisamente. Mire, los días malos tarde o temprano van a llegar a nuestra vida. El apóstol Pablo nos insta a tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Efesios 6:12 nos lo dice. Va a llegar el día malo, no importa cuán bueno sea usted, no importa cuán bien se porte, tarde o temprano usted y yo vamos a enfrentar conflictos o los estamos enfrentando. Pablo además nos insta a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 16. Nosotros debemos de ser personas que en lugar de pasar tanto tiempo en las redes sociales, en el internet, debemos también de aprovechar esos medios para poder escuchar la palabra de Dios. Debemos de hacer a veces a un lado el celular para pasar un tiempo de meditación, leyendo el libro, la Biblia, la palabra de Dios, escuchando la voz de Dios a través de la oración, porque los días son malos, porque cuando lleguen los días malos, entonces nosotros tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, un archivo lleno de dichos de Dios, de consejos de Dios, para saber cómo actuar en tiempos conflictivos. Además, hay una promesa para nosotros, el Salmo 41, versículos 1 al 2. Mire, es un salmo que le voy a leer porque me encantó esta porción de la escritura, que en el Salmo 42, versículos 1 al 2 dice de esta manera. Salmo 41, versículos 1 y 2. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Escuche, días malos han de venir a nuestra vida. Tal vez usted los está enfrentando el día de hoy. Y David reconoció que no solamente había días malos en su vida, sino que además los enemigos se multiplicaban, sus adversarios crecían. Y nos damos cuenta que los malos tiempos hacen resaltar tanto la gente buena como la gente mala a nuestro alrededor. Muchos se levantaban, dice el Salmo número 3, muchos son los que se levantan contra mí. Escuche usted, David se dio cuenta de que había gente allegada a él, no solamente gente desconocida, sino gente muy cercana. Por ejemplo, tenemos aquí a su hijo Absalón, el usurpador. Absalón era una persona de un porte que pudiéramos decir que era un Brad Pitt de aquellos tiempos. Era un hombre de cabello rubio, cabello largo, que cada año que se cortaba el cabello tenía que hacer una ceremonia y la gente lo admiraba por su belleza. Y entonces Absalón un día se enojó con su padre David porque David no lo quiso recibir para hablar con él, y entonces Absalón había asesinado a uno de sus medios hermanos porque éste había abusado de su hermana Tamar. Y entonces este es el contexto de cómo Absalón empezó a engendrar un odio en su corazón hacia David. David ya era un hombre de una edad adulta, ya pudiéramos decir que era un hombre de unos 55, 60 años. Y aunque David estaba enfrentando las consecuencias de sus malas acciones, porque en el pasado él había tenido relaciones sexuales con la esposa de uno de sus generales llamado Urías, y esta mujer llamada Betsabé, y engendró un hijo con él que después murió, y posteriormente tuvo otro hijo llamado Salomón, que llegó a ser sucesor de David. Y Dios escogió a Salomón como sucesor, y Dios lo había escogido, pero Absalón se negó a aceptar la voluntad de Dios, y entonces Absalón creyó que él debía ser el rey. Entonces Absalón se convirtió en un usurpador. Pero no solamente se levantó Absalón contra él, sino que además se levantó Ahitofel. Mire, Ahitofel, si usted quiere leerlo allí en 2 de Samuel, capítulos de el 12 al 17. Ahitofel era abuelo de Betsabé y consejero real de David. Este hombre era un hipócrita, porque cuando vio que las circunstancias cambiaron con respecto a David, le dio la espalda, se convirtió en su enemigo. Él aprovechó y dijo: ¿sabes una cosa? Este hombre le hizo mucho daño a nuestra familia, le hizo quedar en ridículo en el pasado al tener relaciones con Betsabé. Todo mundo se enteró de esta situación, entonces dijo: aquí me las voy a cobrar de David. Y entonces Ahitofel se convirtió de ser consejero real de David
David, se convirtió en consejero real de Absalón. Otro hombre que encontramos aquí es Siba, el oportunista, que era criado de Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán, el gran amigo de David. Y cuando Jonatán murió, Mefiboset sufrió una desgracia en sus piernas. La criada que lo llevaba, se le cayó este niño y quedó lisiado de sus pies. Así que cuando tiempo después David se entera de que existía un descendiente de Jonatán, entonces David le da un lugar en el palacio a Mefiboset, le da una herencia y entonces pone a Siba como criado. Y Siba va con David cuando estaba pasando la desgracia, y no olvide usted que va a haber gente oportunista cuando usted enfrente conflictos. Y Siba entonces le dice, ¿sabes una cosa? Tu criado ha huido, se ha vuelto tu enemigo, así que, ¿sabes una cosa? Aquí traigo algunas cosas para ti, algunos presentes para que te sustentes en medio de la desgracia que estás atravesando. Entonces David dijo, está bien, todo lo que tienes de Mefiboset es tuyo ahora. Entonces esto era una mentira y Siba aprovechó las circunstancias, y hay gente que en medio de los conflictos va a tratar de sacar ventaja y va a tratar de allegarse de alguna situación, sea algún terreno, sea alguna herencia, sea algún documento, sea algún dinero. No lo sabemos, pero tarde o temprano vas a encontrar gente oportunista en medio de los conflictos. Tenemos aquí otra persona llamada Simei. Mire, en segundo de Samuel capítulo 16, versículos 11 y 12. Quiero leerte este pasaje porque es muy importante acerca de cómo es que David estaba enfrentando este conflicto y todo lo que dice, muchos son los que mis adversarios se multiplican y se levantan contra mí. Y mire, este hombre Simei era familiar del extinto rey Saúl. Y este hombre Simei maldijo a David. Mire cuál fue la actitud de este hombre en los versículos 11 al 13. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Porque este hombre Simei decía a David, fuera, fuera, en el versículo 7 aquí lo dice, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. He aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Mire, este hombre era un hombre resentido, un resentido social, y aprovechó la circunstancia y empezó a maldecir a David. Y David dice, ¿sabes una cosa? Porque uno de sus siervos, de sus generales, le dice a David, ¿sabes una cosa? Déjame mato a este perro, porque él se levanta contra ti, porque te empieza a maldecir. Él no tiene por qué hacer esto. Y entonces David dijo, ¿sabes una cosa? Esto tal vez viene de Dios. Y en el versículo 12 escucha lo que dice, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Escucha, David se da cuenta de que Dios tiene el control, y David dice, está bien, yo reconozco que yo en el pasado actué. Dios mismo me había dicho que habría una rebelión contra mí cuando yo pequé contra él a causa de Betsabé, cuando mandé matar a Urías. Entonces David dice, yo reconozco que estoy pagando las consecuencias, y si Dios le ha mandado a maldecirme, adelante. Tal vez Dios en el futuro me quiera bendecir a causa de lo que estoy sufriendo. David agachó la cabeza, David reconoció sus pecados con humildad, y esta es otra actitud que debemos de tomar cuando enfrentamos los conflictos. Hacer un recuento de nuestra vida, las áreas en las que le hemos fallado a Dios, las acciones, los pecados que hemos cometido, y entonces acogernos a la misericordia de Dios. Y mire, dice el versículo 13 que mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Ahí va haciendo todo un alboroto este hombre Simei. Pero sabe una cosa, no todo es malo en los tiempos de conflicto, porque así como resalta la gente mala, también resalta la gente buena. Y David también contaba con gente buena y leal. Por ejemplo, tenemos a un hombre que
en este contexto que le estoy dando en 2 de Samuel capítulo 15 versículo 19, encontramos un hombre llamado Itai el Geteo, y este hombre era un extranjero. Fíjese, no era israelita, no pertenecía al pueblo de Dios, provenía de hecho de la ciudad de Gat, de donde era Goliat, el hombre al cual David había asesinado décadas atrás. Pero este hombre llegó a hacerse uno de sus generales, y este hombre le dijo: ¿sabes qué, rey? Yo estoy contigo. David necesitaba gente así, porque era esta gente la que iba a llevar el mando de su ejército en este tiempo de conflicto. Pero además encontramos en el versículo 29 de 2 de Samuel capítulo 15 a dos hombres llamados Sadoc y Abiatar. Estos eran sacerdotes en el templo de Jehová, y ellos querían seguir a David, pero David le dijo: ¿sabe una cosa? El arca no debe de andar de aquí para allá, porque el arca era una caja de madera de acacia recubierta de oro que simbolizaba la presencia de Jehová, y dice: Dios va a proteger el arca, así que quédense ustedes, y ustedes me mandan informes de todo lo que está pasando en el palacio, porque estos hombres tenían acceso al palacio. Quien tenía el arca tenía el poder, así que David le dice: quédense ustedes ahí, Dios protegerá el arca, Dios los protegerá a ustedes. David era un hombre inteligente, y David estaba tramando además un proceso en el cual habría gente que le pasaría información acerca de sus adversarios. Esto es muy importante. Mire, David confiaba en Dios y encontró otro consejero llamado Usai en el versículo 37, y en este contexto él era otro consejero de David, y Dios le dice: ¿sabes una cosa? Quédate tú también para que sirvas de espía. Y este hombre llamado Usai se quedaría de consejero real ante Absalón, y Dios lo usaría para trastornar los planes del rey, que encontramos que era un usurpador, el hijo de David llamado Absalón. Otro hombre que encontramos aquí es Abisai. Era sobrino formaba parte del consejo de David, y él trató de defender a David de los ataques de Siba. Qué importante es que haya gente que te defienda en tiempos de conflicto, pero lo más importante es que tenemos un Dios que está a favor nuestro. Mira, David escuchó en el versículo 3 del libro de los Salmos, capítulo 3, encontramos que David escuchó voces que le decían que Dios no lo libraría. Escucha lo que dice: mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. Y en el versículo 2 dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. La gente ya daba por muerto a David, y tal vez el día de hoy hay gente que a ti ya te da por muerto en tus planes, tus proyectos, tu matrimonio, tu vida, tu salud, tus sueños. Toda esta gente viene de el enemigo, porque nada más el diablo duda de tu salvación, nada más el diablo duda de tus proyectos y tus planes y tus sueños y propósitos. Por eso es que nosotros, según Efesios 6:17, debemos de ponernos el yelmo de la salvación. Esta es una especie de casco que cubría a los soldados en el campo de batalla, y tenía varios propósitos, y uno de ellos era proteger la cabeza de los golpes y las flechas. Esto es muy obvio, pero además servía para diferenciar a los amigos de los enemigos y en medio del campo de batalla. Segunda de Timoteo 2:22, escucha, te voy a leer esta palabra porque tiene que ver con esto. En el tiempo de conflicto tenemos que saber de qué lado estamos en primer lugar, pero además tenemos que saber quién está con nosotros. Y segunda de Timoteo 2:22, escucha lo que dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tú tienes que saber quién está contigo, con quién tú estás, con quién está tu lealtad, y acércate a la gente buena, la gente de Dios, la gente que te va a dar un buen consejo, la gente que te va a proteger. Pero mira, además David reconoció, en segundo lugar, es el segundo punto que te quiero compartir, que David reconoció que su salvación venía solamente de parte de Dios. Nada más Dios nos puede librar en los tiempos de conflicto. Y en el versículo 3 del Salmo 3 lo dice: mas tú,
Mira, cuando dice la palabra más es una palabra que indica lo contrario a lo que se ha dicho anteriormente. De hecho, cuando termina el versículo 2, dice, no hay para él salvación en Dios. Y hay una palabra ahí en la Biblia que tú vas a encontrar que es la palabra Selah. La palabra Selah significa medita, reflexiona en lo que has leído. Medita, reflexiona en lo que se ha dicho. Y entonces David hace esta reflexión, toma una pausa y entonces David dice, es cierto, hay enemigos, se han multiplicado contra mí, todo es devastador alrededor de mí, lo he perdido todo, he tenido que huir para salvar mi vida. Pero David dice, pero tú. Es una conjunción adversativa que indica lo contrario a lo que se ha dicho, donde David dice, sí, yo veo el panorama desolador, pero sabes una cosa, yo tengo un Dios que es mi Salvador. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. David reconoce que sí hay conflicto, pero en segundo lugar reconoció que su salvación venía solamente de Dios. Y David empieza a hacer una confesión. En el versículo 3 él dice, él es escudo, él es mi gloria, él me levanta. Cuando dice que es su escudo, dice, es un escudo no que te protege solamente la parte frontal de tu cuerpo en el campo de batalla, dice, eres escudo alrededor, es como si fuera una esfera que lo cubría y lo protegía de todo mal. Cuando Job, dice la Biblia que un día Satanás fue delante de Dios y Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Y Satanás dice, sí, pero yo no le puedo hacer nada a Job porque tú lo has cubierto a él, has puesto un vallado alrededor de él y no lo puedo tocar. Mira, Dios pone un vallado de protección alrededor nuestra, y si Dios permite que Satanás atraviese ese vallado y nos haga daño y nos haga pasar por pérdidas, es porque Dios tiene un propósito como lo tuvo con Job. Pero en el momento David reconoció, Dios tiene control de todo, Dios, en él está mi vida, si yo muero es porque él lo ha permitido, y si vivo es porque él tiene un propósito para mí en los años que me queden de vida. Y él dice, él es mi escudo, él es mi gloria. La palabra gloria habla de la presencia de Dios, dice, pero no solamente eso, habla de un brillo, habla de un resplandor. David dice, en medio de este tiempo oscuro, Dios es el que me hace resplandecer. Pero además dice, él es el que levanta mi cabeza. Es decir, David estaba pasando por tiempos de humillación. Entonces las acciones que Absalón estaba haciendo estaban humillando a David en frente de todo el pueblo. Por ejemplo, aconsejado por este hombre que le dije hace un momento, por Ahitofel, este hombre, Absalón, puso una cama enfrente de todo el mundo y allí abusó sexualmente de las mujeres de David, abusó sexualmente de las concubinas que se habían quedado a proteger el palacio, y eran 10 mujeres. Y entonces se cumplió la profecía de cuando Dios le dijo a David, lo que tú hiciste en privado con Betsabé, otro nacido de ti lo va a hacer en público delante de toda la gente. Y esto es palabra que encontramos en la Biblia. Pero mire, David, a pesar de todas las humillaciones que estaba sufriendo, dijo, Dios es el que va a levantar mi cabeza en medio de todas estas circunstancias. Dios me va a vindicar porque Dios me perdonó mi pecado, y aunque pago las consecuencias, Dios va a quitar mi mancha y mi culpa. Pero mire, además David, versículo 4 dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. David clamó a Dios. Y acuérdense que aquí nuevamente hay otra palabra llamada Selah. Esto es una pausa, él medita, reflexiona, él asimila todo lo que está pasando. David esperó la respuesta de Dios con paciencia. Dice, yo clamé a Dios y él me respondió. David ya daba por hecho la respuesta de Dios, y David sabía que Dios lo iba a librar. Pero además, mire, versículo 5 dice aquí de esta manera, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Escuche lo que le estoy diciendo. David necesitaba recuperar fuerzas para continuar la batalla, para enfrentar los conflictos, para adquirir sabiduría, para que Dios le hablara en el tiempo de reposo. Y David por eso dice, en medio del desierto, tal vez con hambre, tal vez con frío, dice, yo me acosté, aunque todo era adverso para mí, dice, y yo dormí. Dice, y yo me desperté. ¿Cuánta gente que se acuesta y duerme pero no despierta? Entonces David dice, yo desperté y dormí. Cumplí todo el ciclo del sueño completo. Dice, porque Jehová me sustenta aun cuando estoy dormido. David se pudo acostar, se acurrucó ahí, se puso tal vez una frazada, se acostó tal vez su cabeza sobre una roca, y entonces David dijo, ¿sabes qué, Dios? Si yo no despierto es porque me voy contigo, y si sigo con vida es porque podré tener la certeza de que tú estás luchando a mi favor. Mira, además David
En el versículo 6, escucha lo que dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Escucha, esta palabra es importante porque la palabra gente significa pueblos. David dice: podrán levantarse 10,000 pueblos contra mí, dice, pero yo no temeré aunque ellos pongan sitio, aunque me rodeen. Dice, porque un día encontramos más adelante en la historia un profeta llamado Eliseo, que tenía un siervo llamado Giesi, y Eliseo un día lo andaban persiguiendo ejércitos extranjeros porque toda la palabra que Eliseo decía se cumplía, y aquellos ejércitos no podían contra el pueblo de Israel porque todos los planes que desarrollaban en medio de la guerra, Eliseo iba y se los decía al rey de Israel, y entonces ellos podían huir o evitar los conflictos o enfrentamientos en la guerra. Y entonces los ejércitos extranjeros ordenan perseguir a Eliseo, y un día se despierta el criado de Eliseo en medio del campo de batalla y le dice: oye, nos están rodeando. Y entonces Eliseo se levanta con toda confianza y dice: a ver, Dios, a ver, abre los ojos espirituales de mi criado para que él pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces Dios abre los ojos espirituales de aquel hombre llamado Giesi, y entonces él ve que detrás de todo aquel ejército que lo rodeaba había miles de millones de ángeles que estaban protegiéndolos. Así que eso es lo que David pudo ver cuando él dijo: no temeré a 10 millares de pueblos que pongan sitio contra mí, porque al lado de ellos hay los ejércitos de Jehová que van a pelear por nosotros. Además, David recordaba el canto de las doncellas que comparaban sus victorias con las de Saúl cuando él era joven, cuando tenía 17 años. Casi 40 años habían pasado, y David recordaba aquellos cantos que decían las doncellas: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Eso le recordaba que Dios estaba con él. Pero además recordaba la promesa de Dios en Deuteronomio 32:30, que dice: un hombre hará huir a 100, pero dos harán huir a 10,000. Y entonces David dijo: oye, si Dios está conmigo, entonces somos dos. Yo solo podía haber hecho huir a 100, pero si Dios está conmigo, yo voy a hacer huir no a 10,000, sino hasta 10,000 pueblos, 10,000 ejércitos que se levanten contra mí. Así que David recordó esta promesa, David se fortaleció, y en el versículo 7 escucha lo que dice: levántate Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. David recordaba las victorias que Dios le había dado en el pasado. Dice: tú los heriste. Cuando alguien es golpeado en la mejilla, y más públicamente, está siendo humillado. David dice: yo recuerdo cuando tú humillaste a mis enemigos. Pero dice además: tú los dientes de los perversos quebrantaste. Cuando dice que quebranta los dientes de los perversos, es que los hace inofensivos en sus ataques. Un lobo sin dientes no te puede hacer daño, un oso sin garras no te puede destrozar. Y David dice: Dios, que destrozó a mis enemigos en el pasado, lo va a hacer nuevamente en el presente. Y en el versículo 6 escucha lo que dice: las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea su bendición. David extiende la bendición que él tiene hacia su pueblo. David dice: Dios, estoy pasando por tiempos de conflicto, pero mi familia va a ser librada. Yo voy a ser librado, no tengo nada que temer. Así que yo te invito a que en tiempos de conflicto mantengas la paz y busques la ayuda divina. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta enseñanza acerca de David. Enséñanos a mantener esa paz que el mundo no nos puede dar, pero esa paz que solamente Jesucristo nos puede otorgar, Señor. Que tu Espíritu Santo esté en nosotros como nuestro consejero, Señor. Que tu pueblo, Señor, nos proteja a través de una oración de intercesión, Señor. Y sobre todo, guíanos a lugares de tranquilidad. Cuida nuestros sueños, Señor. Yo te pido por aquel que no puede dormir, que tiene insomnio, en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu, Señor, de incredulidad, todo espíritu oportunista, todo espíritu, Señor, que trate de quitarle la paz, Señor. Esa paz que dice la Biblia que nadie nos la puede quitar porque el mundo no nos la puede dar, Señor. Gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le invito a que nos siga escuchando. Yo soy el pastor Salvador Aldaco y escúchenos a través de la 104.5 en FM. Esto es Luz y Esperanza. Pero además a través del internet www.luzyesperanza.com.mx. Escúchenos en los siguientes. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice: la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.